Caso 6. Desórdenes del sueño en una niña. Primera consulta. Desde hace 2 años, una niña de 6 años de edad no quiere irse a la cama y prefiere dormir en el sofá. Durante la noche, se despierta con frecuencia y necesita la compañía de sus padres. Duerme en su propia cama hasta que sus padres se van a dormir y luego entra en pánico y quiere tomar la mano de su madre. No quiere ir y quedarse en casa de una amiga o incluso con sus abuelos. Le gusta abrazar y chuparse el dedo. Es mentalmente precoz y aprendió sola a leer y escribir. Prescribe muchas cosas de lo que oye o ve, pero no sabe cómo manejar la información. Esto la hace sentirse insegura. Debido a esto, ella puede estar a la defensiva y ser feroz en sus reacciones, pero en general es una niña tranquila. Observo que hace frases complicadas cuando habla y es mentalmente muy ágil, pero parece como si ella no puede seguir su propio tren de pensamiento. Tiene miedo a las arañas y a la oscuridad y siempre necesita una luz. El embarazo y el parto transcurrieron sin problemas. Su desarrollo físicamente fue normal. Nunca ha estado enferma y nunca tuvo enfermedades agudas. No reaccionó a las vacunas. En relación a los alimentos, ella es muy selectiva. Casi no le gusta nada. El pan, la fruta y el yogur son en realidad el único alimento que desea comer. Ella no bebe mucho. Cuando pide una bebida, solo bebe un poco. No hay peculiaridades sobre la sensibilidad al calor o frío. El padre tiene molestias de los senos y la madre tiene bronquitis asmática, debido a las alergias. El padre es sensible a agudos leves y la madre no es susceptible a enfermedades agudas. Un abuelo murió de cáncer y una abuela tiene reumatismo y enfermedad de Parkinson. Pronóstico de la primera consulta. Profundidad de la perturbación. Este es un caso en el cual la perturbación se ha asentado por completo en el plano mental y emocional. No hay molestias físicas y casi no hay generalidades. Esto no es una buena señal. Esto significa que una enfermedad unilateral se está desarrollando. También vemos que el plano mental parece estar estimulado y mientras tanto el plano emocional parece estar debilitado. El equilibrio se perdió. Uno puede preguntarse, ¿cómo es posible que una niña de esta edad ya tenga este tipo de problemas? Para este caso, sin embargo, una respuesta fácil no se puede encontrar. En general, hoy en día vemos una mayor tendencia a trastornos emocionales y mentales en los niños. Una posible razón para esto es la cantidad cada vez mayor de vacunas a una edad cada vez más temprana, la supresión del sistema inmune y el forzar el mecanismo de defensa a producir síntomas en áreas más profundas del organismo, el plano mental y emocional. El impacto de las vacunas en la actualidad es aún mayor porque los padres de los niños que ahora nacen ya han tenido más vacunas que las que sus padres tuvieron. Por lo tanto, existe la posibilidad de que estos niños ya han heredado un mecanismo de defensa ineficaz que se coloca bajo una gran presión adicional debido al número de inoculaciones dadas. Nuestro mecanismo de defensa tiene que hacer un enorme esfuerzo para superar estas intervenciones artificiales, por lo que es más difícil resistir a la predisposición genética y mantener la perturbación en niveles más superficiales. Historia médica personal del paciente. No hay susceptibilidad a enfermedades agudas y no hay reacción a la vacunación. De nuevo, esto no es una buena señal. Significa que el mecanismo de defensa está comprometido y que el nivel de salud es demasiado bajo para que el organismo sea susceptible a este tipo de enfermedades infecciosas. La razón para que este mecanismo de defensa se haya debilitado no es evidente, ya que no existen factores causales que apunten a un cambio en la vitalidad durante la vida de la niña. Historia médica familiar y predisposición hereditaria. Como parece que el factor causal no está claro en la historia personal del paciente, lo más probable es que una perturbación se haya heredado. La historia familiar muestra las molestias en los senos del padre y la bronquitis asmática debido a las alergias en la madre. Estos pueden ser causados por cualquier predisposición hereditaria, miasma.
Encontramos un caso de cáncer, pero no constituye prueba suficiente para una predisposición carcinogénica, miasma. Reumatismo y la enfermedad de Parkinson por sí mismas tampoco nos dan información miasmática clara. La propia niña no tiene Keynotes o síntomas de una predisposición hereditaria, o nosodes que pudieran señalar cuál es la raíz del problema. Aunque las molestias de los padres parecen superficiales, sabemos por experiencia que las alergias están con frecuencia profundamente arraigadas, ya que son el resultado de una combinación de la predisposición hereditaria, miasmática, que influye negativamente en el mecanismo de defensa. Son, por lo tanto, difíciles de tratar. El hecho de que ambos padres no son susceptibles a las enfermedades agudas con fiebre alta muestra que sus mecanismos de defensa están comprometidos. Si esta deficiencia ya está presente en el momento de la concepción, entonces esto se transmite a la niña. Conclusión. El caso que nos ocupa nos deja en la oscuridad en cuanto a la razón por la cual la perturbación se ha sentado en los niveles más profundos del organismo. En cuanto a la patología, no hay problema y el pronóstico es bueno desde el punto de vista, pero homeopáticamente nos enfrentamos a una historia totalmente diferente, ya que el organismo muestra signos claros de un sistema inmune comprometido, y la razón de esto no es fácil de localizar. Por experiencia, sabemos que esta situación generalmente proviene de una combinación de deficiencias genéticas en el mecanismo de defensa, combinada con las terapias de supresión como medicamentos alopáticos y vacunas. El caso va hacia una enfermedad unilateral, lo que significa que hay pocos síntomas que nos pueden conducir a remedios. Este tipo de casos se encuentran en el grupo C y grupo D. Como no estamos tratando con una condición patológica incurable, podemos asumir que estamos atendiendo a una paciente en el grupo C. El hecho de que no se producen las enfermedades agudas y que no hubo reacciones a las vacunas apunta a un nivel 8 o 9. Selección de los síntomas de la primera consulta. Síntomas peculiares. Mentalmente precoz y muy ágil. Podemos buscar en las pocas cosas que come, pan, fruta y yogur. No bebe mucho. Síntomas intensos. Despierta con frecuencia y necesita la compañía de los padres en la noche. Entra en pánico cuando sus padres se van a dormir y quiere tomar la mano de su madre. La inseguridad, haciéndola defensiva y feroz en sus reacciones. Le gusta abrazar y chuparse el pulgar, cosas normales para una niña de 6 años de edad. Los temores que tienen también son muy comunes a esta edad. Si es necesario, podemos usar estas cosas para la diferenciación. Repertorización y selección del remedio de la primera consulta. Las subrúbricas para niños están generalmente muy incompletas. Siempre es bueno revisar también el rubro principal para no perder a los remedios importantes. J. T. Ken, en sus sugerencias sobre cómo utilizar el repertorio, nos ha advertido contra el uso de solo subrúbricas e insiste en que podemos mirar en las rúbricas principales, de modo que no perderemos los remedios más importantes para ese síntoma. La rúbrica mente defensiva se refiere a mente oféndese fácilmente. Combinó la rúbrica mente agilidad mental con mente ideas abundantes. Esta última da una visión más completa de los remedios que tienen una fuerte estimulación del plano mental durante las experimentaciones. Repertorización con el filtro Vitulcas Vista 2006. 1. Mente precocidad en niños. 2. Mente agilidad mental. 3. Mente ideas abundantes. 4. Generales comida y bebida. Pan, deseo de. 5. Generales comida y bebida. Fruta, deseos de. 6. Generales comida y bebida. Yogur, deseo de. 7. Estómago, sed, ausencia de. 8. Sueño, dormir, despierta frecuente. 9. Sueño, dormir, despierta frecuente en niños zen. 10. Mente, compañía, deseo de noche por la. 11. Mente, miedo solo de estar, noche por la. 12. Mente aferrarse, niños en
toma la mano de su madre siempre. 13. Mente, confianza, falta de confianza en sí mismo. 14. Mente, oféndese fácilmente. 15. Mente pasional, colérico. Los medicamentos que salen en orden jerárquico de esta repertorización son los siguientes: Lycopodium, pulsatila, fósforo, sepia, lachesis, arsenicum, belladona, calcárea, causticum y natrum muriaticum. Diferenciación de los remedios. Lycopodium clavatum tiene falta de confianza como esencia psicológica, pero la causa subyacente, como se ve en este caso, no es de confirmación para el remedio. No hay keynotes del presente remedio. Pulsatila tiene como keynote de este caso ausencia de sed y aferrarse a la madre. La necesidad de compañía de los padres y la aferración a la madre confirman la esencia psicológica de la niña. Fósforo tiene el deseo de compañía como keynote y como parte de la esencia psicológica. Sin embargo, la ausencia de sed contradice al remedio. Sepia, belladona y causticum no tienen keynotes o esencia en este caso. La chesis tuvo un fuerte efecto en el plano mental, en la experimentación, haciendo la mente más rápida con ideas abundantes. Las emociones fuertes con reacciones feroces son parte de su esencia psicológica. No hay keynotes para confirmar este remedio. Arsenicum album tiene el tipo de dependencia emocional, como es visto en este caso, como parte de su esencia psicológica. No hay keynotes para confirmar el remedio. Calcárea carbónica. También puede tener una gran necesidad de inseguridad, haciendo a la niña temerosa de noche e insegura. La inseguridad en este caso, sin embargo, tiene otro origen, y no hay keynotes para confirmar este remedio. Natrum muriaticum se contradice porque cuando el plano emocional se ve afectado, es básicamente un remedio que tiene la tendencia a aislarse en lugar de buscar el contacto de esta manera. De estos remedios, pulsatila parece ser el más parecido. Es el único remedio que se ajusta a la esencia psicológica y que además tiene keynotes que lo confirme. La prescripción tiene que ser hecha en una cantidad bastante escasa de los síntomas, pero esto no es una sorpresa en este tipo de casos unilaterales, donde el sistema inmune está comprometido y pocos síntomas producidos son útiles. Elección de la potencia. Como los niños pequeños suelen ser sensibles a los estímulos, prefiero comenzar con una potencia no superior a 200 C. Incluso en un caso como este donde la alteración está en los planos mental y emocional. Observando a las reacciones emocionales de la niña, se puede ver un cierto tipo de vulnerabilidad, lo cual también me hace ser cuidadoso con la prescripción de la primera potencia. Este tipo de estado emocional puede indicar una sensibilidad del organismo que también puede dar fuertes reacciones a los remedios homeopáticos. Siempre puedo aumentar la potencia si una más baja no parece funcionar. Segunda consulta, 3 meses después de la primera consulta. No hubo agravación tras la administración de pulsatila 30C. Hasta hace 3 semanas dormía por más tiempo y profundamente. En lugar de 3 horas por la noche, dormía durante 6 horas. Todavía se iba con sus padres en la noche, pero no todas las noches. No tuvo pánico y no despertó por completo. Ahora, sin embargo, durante 3 semanas su sueño ha sido más inquieto y sueña mucho, provocándole hablar y gritar en sueños. Debido a esto, quiere estar con sus papás por la noche. Solía dormirse más fácilmente, pero ahora se recuesta, despierta otra vez hasta que sus padres van a la cama. Duerme aún con la luz encendida. El miedo a la oscuridad y a las arañas es el mismo. Ella sigue teniendo agilidad mental y estando a la defensiva. Se ofende con facilidad y es sensible a las críticas. Su apetito es mejor. Come casi el doble de la cantidad, pero todavía no con mucha variedad. No hay cambio sobre su temperatura. Sus piernas están llenas de pequeñas costras, ya que se rasca bastante. No ha habido enfermedades agudas. Evaluación de la segunda consulta. Al observar la reacción al remedio,
parece que, tal y como esperábamos, el caso de hecho pertenece a un nivel inferior de salud, porque ha habido una mejoría parcial de la dolencia principal sin una agravación inicial y con una recaída después de 2 meses sin un antídoto. Una mejoría de la dolencia principal sin una agravación se puede ver en los niveles más altos de salud, si se acompaña de una mejoría general del paciente. En estos casos, también veremos que el equilibrio recuperado tendrá una duración de varios meses e incluso años, siempre y cuando no exista un antídoto fuerte. Ver observación 2. El paciente se siente mucho mejor en cada aspecto, pero poca o ninguna agravación ha ocurrido. Página 93. En este caso, no hay una mejoría general vista desde el punto de los síntomas mentales o emocionales, pero la niña tiene tiene un mejor apetito. Esto último puede ser una señal de que hay un cambio positivo en la fisiología llevándose a cabo. Otra observación importante es que se rasca bastante las piernas. Sabemos que cuando un organismo gana fuerza, trata de desviar una perturbación a la periferia. La aparición de molestias en la piel durante el tratamiento siempre es importante, ya que pueden indicar que tal proceso está ocurriendo. En un caso como este, sin embargo, esperamos que la susceptibilidad del organismo cambie cuando el estado general de salud se mejore, conduciéndolo, conduciéndolo a enfermedades agudas. Si el organismo tiene energía suficiente para producir irritación de la piel, entonces, ¿por qué no crear una enfermedad aguda? Es importante reflexionar sobre estas cosas, porque siempre debemos tener en cuenta que una mejoría parcial puede ser simplemente un efecto placebo. Selección del remedio a la segunda consulta. Mi conclusión fue que tal vez la reacción no fue clara porque la potencia era muy baja. Pulsatila 30C podría haber activado el mecanismo de defensa lo suficiente para dar algún tipo de reacción, pero no suficiente para mostrar una clara mejoría. Como no había síntomas nuevos, decidí repetir el remedio en una potencia más alta. Tercera consulta, 2 meses después de la segunda consulta. Después de Pulsatila Parentis 200, no hubo reacción inicial o agravación. Hasta hace alrededor de un mes, ella iba a la cama y se quedaba dormida por sí misma. Durante la noche, aún se iba a dormir con sus padres, pero no los despertaba. Ahora ella se mantiene despierta de nuevo hasta que la hermana o los padres van a la cama y quieren quedarse sosteniendo la mano de su madre. Ella quiere tener un poco de luz en su habitación y se despierta cuando su madre se la apaga. Tiene miedo a las arañas, habla mucho y es mentalmente precoz. Sus estados de ánimo son malos. Ella es exigente, impaciente y nunca está satisfecha. Es selectiva con la comida, pero el apetito está aún mejor. Sus piernas no muestran costras porque se rasca menos. Hace un mes tuvo un resfriado con fiebre leve que desapareció una vez más por su cuenta. Evaluación de la tercera consulta. De nuevo, no hubo agravación inicial y la mejoría fue corta, pero ahora hay una clara señal de un fortalecimiento del mecanismo de defensa. Aunque la irritación de la piel desapareció de nuevo, la niña desarrolló una enfermedad aguda. Este es un muy buen signo que muestra que el estado general de salud está mejorando. Tener un agudo sin fiebre alta pertenece al nivel 7 del grupo C. Es una lástima que la irritación de la piel desapareciera. Esto se puede explicar por el hecho de que el organismo aún no está fuerte y no tiene energía para producir una alteración de la piel y una enfermedad aguda al mismo tiempo. El hecho de que hubo una recaída general después de una enfermedad aguda prueba que el equilibrio es aún vulnerable. Sin embargo, la reacción es favorable y la cuestión es ¿qué hacer ahora? Como puede verse, hay un cambio en los síntomas en el sentido que los estados de ánimo de la niña son peores y ella se ha vuelto muy demandante, impaciente y descontenta, mientras que al mismo tiempo la intensidad del miedo a la oscuridad y el deseo de tomar la mano de la madre han disminuido. Esto puede ser visto como una mejoría,
ya que la irritabilidad es una molestia emocional menos profunda que los miedos. Con frecuencia vemos irritabilidad temporal cuando los temores se calman. La precocidad mental, sin embargo, no ha cambiado todavía. Hubiera sido lógico si el desequilibrio mental se hubiese desplazado al plano emocional, creando así fuertes cambios de humor también. Pero esto por alguna razón no está ocurriendo. Tal vez ese cambio ya está en procesos, pero no se puede observar en la actualidad. Prescripción de la tercera consulta. La mejor regla en una situación como esta, donde hay signos definitivos de un incremento en el estado general de salud del paciente, pero no un claro patrón del remedio y sin una condición patológica que nos lleve a tomar acción, es esperar. Cuarta consulta, 6 meses después de la tercera consulta. Durante los últimos meses, la niña ha desarrollado una recurrente coriza con sinusitis y una tos molesta. El médico general le dio antibióticos. Debido a los antibióticos, ha desarrollado una erupción roja que se prolongó durante una semana. Al momento, aún le raspa mucho la garganta y tiene una tos seca. De acuerdo con el médico general, ella tiene una alergia. Ella todavía no está durmiendo bien. A veces se duerme con facilidad. A veces se queda despierta hasta que los demás van a la cama. Por la noche, se va a dormir con sus padres. Tiene miedo de la oscuridad y de las arañas. Habla mucho y es mentalmente precoz. Sus estados de ánimo son malos. Es impaciente. Se enoja fácilmente y nunca está satisfecha. Tiene un fuerte deseo por los dulces. Evaluación de la cuarta consulta. En esta consulta tenemos una situación diferente de la primera consulta. La niña ha tenido molestias físicas recurrentes durante los últimos meses, lo que significa que su estado general de salud ha cambiado. En lugar de los síntomas mental y emocional unilaterales, el mecanismo de defensa ha sido capaz de cambiar parcialmente la perturbación hacia la periferia. Las molestias recurrentes apuntan al grupo B, pero como no existe fiebre acompañándolas, la niña aún pertenece al nivel 7 del grupo C, o en algún punto intermedio en el nivel 6 y 7. Es muy lamentable que se le dieran antibióticos porque en la actualidad su mecanismo de defensa todavía no es muy fuerte y el tratamiento equivocado puede fácilmente interrumpir el proceso en curso y bajar nuevamente el estado de salud. Tal vez la persistencia de los síntomas sea el resultado de esta terapia supresiva. El mecanismo de defensa respondió a los antibióticos con una erupción de la piel es una buena señal, ya que es una indicación de un intento de contrarrestar el efecto negativo de los antibióticos. No es claro si se ha sido totalmente exitoso en sus esfuerzos, puesto que vemos que hay de nuevo fuertes temores. Si los antibióticos han desbalanceado el sistema en modo alguno, esto podría haber dado lugar a una recaída. Podríamos esperar a ver si el organismo puede reequilibrarse a sí mismo, pero por la tos persistente prefiero dar un remedio si el patrón es claro. De lo contrario, el organismo podría perder demasiada energía y eventualmente volvería al estado original. Como podemos ver, hay algunos nuevos síntomas en comparación con la primera consulta. Es bueno comprobar si pertenece al primer remedio o si forma un nuevo patrón perteneciente a un remedio diferente.